En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, mi ayuda, la serie la cual hemos venido compartiendo ya hace un tiempo y la cual estará finalizando pasado mañana, porque el lunes, que viene la siguiente semana, estaremos dando inicio a una nueva serie. Hechos capítulo 12. Vamos a relatar aquí, a recordar una historia. Dice el versículo primero: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles, por cierto. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Le echó mano a Pedro, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le encarceló. O sea, le puso en la cárcel, dice así, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, lo encarcela, porque pues obviamente pues hay que hacer lo que pida la galería, lo que pida la gente. Le encantó cuando mataron a Jacobo, y ahora le echaron mano a Pedro. Y qué vigilancia que le pusieron, qué guarda, ni que fuera pues el peor terrorista de todos. Versículo 5. Pero recordemos esto, lo encarcelaron y al día siguiente pretendían sacarlo al pueblo. ¿Y ustedes qué creen que eso iba a suceder? Con el antecedente de que acababan de matar a Jacobo y el pueblo lo celebró. Ahora iban a sacar a Pedro. Bueno, el pronóstico no es nada alentador. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bien lo importante, la ayuda de la oración. Hay momentos donde yo nada puedo hacer, estoy allí. Claro, se está cometiendo una injusticia. ¿Qué hacer frente a esto? Simplemente gritar que es injusto, resistirme frente a algo lo cual es imposible hacerlo desde el punto de vista pues, humano, desde el punto de vista físico. Pero aquí dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La ayuda en oración. Continuemos con el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, entienda, pues, nuevamente allí, a la plaza pública, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Recordemos, turnos de 4. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, aquí hay algo asombroso. Relatemos qué es lo que está pasando aquí. El apóstol Pedro estaba en prisión, atado con cadenas, fuertemente custodiado. Probablemente está esperando su ejecución. ¿Y por qué lo aseguramos? Porque es que acaban de matar a su amigo, a su condiscípulo, a su consiervo Jacobo, aquel que fue llamado junto con él. Allí, recordemos que este era hermano de Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, también era pescador. Acababa de ser ejecutado por el mismísimo Herodes. Sin embargo, encontramos aquí que Pedro estaba profundamente dormido. Estaba ahí soñando, como decimos, estaba allí en el 5º sueño. Pero Jimmy, ¿cómo puede ser posible que Pedro esté durmiendo y yo estaría desvelado, estaría muerto del miedo, estaría lleno de temor? Porque con el antecedente de que mataron a mi amigo, ahora van a sacar a la plaza, pues seguramente esa es la suerte la suerte la cual ahora me va a pasar a mí. Él había estado encarcelado al menos una vez antes. Esta no fue la primera vez, por cierto, por predicar el evangelio, y el Señor lo había librado milagrosamente en ese momento. Eso está relatado en el 5º capítulo de los Hechos. Los versículos 17 y 19, para ser más concreto. Entonces, ¿por qué debería de tener miedo ahora? Pedro, es todo lo contrario. El Señor todavía tenía el control y Pedro no puede hacer nada al respecto. Así que simplemente se fue a dormir. ¿Qué tal la de Pedro? Él no puede hacer nada al respecto. Bueno, se puede llenar de desespero, puede gritar a 1000 voces, puede pedir ayuda sin que nadie se la dara o se la ofreciera. Por supuesto, estaba la iglesia orando por él. Estaba su familia espiritual orando por él. Cuando algo terrible le pasa a alguien, una injusticia, por ejemplo, como el caso de Pedro, y nada puedo hacer, sin embargo, algo muy poderoso, el poder de la oración, porque eso mueve la mano sobrenatural de Dios.
ayude. Usted puede ayudar en oración. Ayude en todo ello, no desmaye. Bueno, por supuesto, hay muchas situaciones en las que un cristiano necesita permanecer siempre alerta y vigilante. Claro que sí, con eso no estamos ahí pues justificando que cuando yo tenga un problema entonces me ponga a dormir. No, ni más faltaba. Miren el caso particular de Pedro. Claro, el Señor me habla acerca de estar siempre vigilante. Pero este no es el momento, esta no es la situación. No. Pero también hay ocasiones en las que pues se ha hecho todo lo que se puede humanamente. Y pues no se logra nada con preocuparse más. Por lo que pues no queda más que dejarlo todo en manos del Señor. En manos de quien es mi ayudador. No queda más. En el caso de Pedro, aquí llama la atención que está durmiendo tan profundamente que cuando llegó el ángel de Dios para liberarlo de aquella circunstancia que era imposible, el ángel tuvo que golpearlo en el costado. Me dice así, que lo golpeó en el costado, porque estaba profundamente dormido. Estaba allí para despertarlo. O sea, increíble. Irresponsable, dirán algunos, la actitud de Pedro. De manera alguna. Pero por supuesto que no. Dios ya lo había liberado una vez. Ya nada podía hacer. Ya todo estaba en manos de Dios. Y por supuesto los suyos que estaban intercediendo. Estaba recibiendo ayuda de los suyos. Y ahora Dios le estaba enviando su ayuda. De hecho, vemos que todavía tenía tanto sueño, Pedro, que realmente no se recuperó. No recuperó el conocimiento, sino hasta que el ángel lo dejó solo en la calle. Salió a la calle, ahí en el versículo 11 lo dejó solo en la calle. ¿Y saben lo que Pedro hizo? Pues finalmente como que, ay Dios mío, estoy en la calle. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? Mira lo que dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, estaba en la calle, él todavía estaba allí. Las cosas que cuando a uno seguramente lo levantan de un sueño tan profundo, que como que uno lo levantan y uno como todavía está como despierto, como dormido, y uno todavía como que no sabe qué es lo que está pasando, y uno está caminando así como un zombie, decimos. Pero cuando llega a la calle, volvió en sí, Pedro. ¿Y qué es lo que dice? Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Clarísimo. ¿Qué era lo que el pueblo de los judíos esperaba? Ejecutarlo. Que Herodes lo ejecutaría. Por supuesto, ahí estamos viendo. Es una sentencia de muerte. Luego, por supuesto, me dice que Pedro regresó corriendo a la casa de la madre de Marcos, donde estaba allí su familia espiritual, la iglesia, orando por él. Me dice el versículo siguiente, el versículo 12, para contarles la sorprendente respuesta de Dios a sus oraciones. Al igual que con Pedro, hay momentos en los que simplemente vemos, como dice la palabra de Dios, como Dios le dirá a Moisés en Éxodo 14:13, quedarnos quietos y ver la salvación de Dios. ¿Saben qué eso es lo que significa quedarse quieto y ver la salvación de Dios? Cuando ya nada puedo hacer, me toca quedarme quieto, ver la salvación de Dios y esperar la ayuda del Señor y ver su salvación. Qué historia tan fascinante la que vemos aquí en Pedro. No olvide entonces varios puntos que podemos aquí nosotros resaltar. No llenarnos de temor. Pedro no se llenó de temor. Él confió. Eso lo hemos venido compartiendo estos últimos 2 días. Desde el día lunes, ayer incluso, en un pasado igualmente. No temer. No se llenó de miedo. ¿El qué hizo? Él confió. Él confió en aquel incluso que le dio el sueño. Le confió su vida a aquel al cual él venía predicando, al cual él venía sirviendo. Confió en aquel en cuyo nombre él estaba actuando. Pues Dios le liberó, pero no olvide algo muy importante, la ayuda de otras personas, la ayuda de mi familia espiritual, de mis hermanos en la fe. Nunca deje de ayudar. Y usted tiene algo muy poderoso para ayudar, la oración. Y Dios así fue, que ayudó y liberó a Pedro. Vamos a orar. Ahora, Señor, gracias porque tú eres mi ayuda y aún mi ayudador en medio de mi sueño.
Aun cuando yo duermo, tú me ayudas. Mientras yo lo hago, tú me ayudas. Y qué importante ver que ahí estaba su familia espiritual orando. Estaba allí clamando, porque sabía lo que estaba ocurriendo y lo que ocurriría con Pedro. Y como dice tu palabra ahí en el versículo 12, lo que se esperaría. Nada más y nada menos que lo mismo que ocurriría con Jacobo. Pero tú lo ayudaste, lo liberaste. Y tú, Señor, le diste salvación, como dice tu palabra. Dios, ahora entiendo que cuando yo confío en ti, allí hay momentos donde simplemente debo estar quieto y ver tu salvación, porque estoy atado, estoy amarrado. ¿Qué más hacer sino confiar? Y confió tanto Pedro que hasta durmió, y durmió profundamente. Pero sus amigos estaban clamando y estaban orándote para que tú lo ayudaras, como así sucedería. Señor, tú no cesas de ayudarme cuando yo camino, cuando yo me muevo, pero también aún en mi sueño tú lo haces. Que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y muchas gracias a todos aquellos medios, de verdad, se los digo muy sinceramente, con enorme gratitud por transmitir este programa incansablemente. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, bueno, la magnífica Guajira colombiana. Corrímete al Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta, el dedito para arriba en su dispositivo, antes de desconectarse de aquí, de este programa. Y por favor suscríbase a nuestro canal, si no lo ha hecho antes, nuestro canal Soy ICT, nuestro canal de YouTube. Invite también a otros a hacer lo mismo. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.